Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy veremos el curso Educación para el Trabajo. Nuestro tema es mi primer proyecto de emprendimiento, parte 22. Nuestra competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico-social. La capacidad crea propuesta de valor. Nuestro tema es empezamos con recursos propios, nuestro proyecto de emprendimiento. Debemos comenzar a implementar nuestro proyecto de emprendimiento. Obviamente para ello nos preocupa cómo hacerlo si no contamos con el dinero suficiente. Por lo tanto emplearemos estrategias que nos permitan iniciar solo con los recursos con los que contamos. Primera parte. Comprendemos el proceso de empezar con recursos propios nuestro proyecto de emprendimiento. Un pequeño ejemplo de introducción. Dice que había una vez una niña cuya abuela le confeccionaba su ropa a partir de las telas de los sacos de papas. Recién a los 6 años tuvo su primer par de zapatos y aunque no lo creas, hoy es dueña de su propio canal de televisión y conduce un programa de televisión conocido mundialmente entre sus múltiples actividades. ¿A quién nos referimos? Nos referimos a Oprah Winfrey. Ahora, hay personajes como ella y otros que empiezan desde cero, sin recursos. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál sería la visión que tuvieron? Bueno, pues vamos a ver cómo poder prepararnos para poder afrontar y empezar con propios recursos, si inicialmente empezamos desde cero. Primero, empieza trabajando en alguna actividad que coincida con tu campo de interés. Es decir, por ejemplo, si me gusta por ejemplo la zapatería o zapatillas, quiero venderlos, quiero comercializarlos, quiero fabricarlos, entonces lo ideal podría ser primero iniciar o ser ayudante en una zapatería o vender zapatillas en una galería, etcétera. Si es un ejemplo, es una idea, ¿para qué? Para poder ver más de cerca cómo es el comportamiento de este rubro en el mercado, para ver qué es lo que voy a necesitar, si voy a necesitar mucho capital, inversión, etc. Así que será una buena forma de poder recabar información. Al inicio busca un flujo de caja positivo. Bueno, un flujo de caja neto positivo significa que tus ingresos sean mayores que los egresos. Es decir, si tú gastas, por ejemplo, 100 soles en elaborar un producto, entonces tu ingreso, o sea, a la hora que tú vendes ese producto, tiene que ser mayor. Por ejemplo, 150, 140, va a depender bastante del precio que le pongas. Pero es lo ideal. Siempre tienes que ganar más o tener una ganancia por cada producto que tengas. Ahora, tu negocio con pocos recursos debe tener las siguientes características. Pocos pagos anticipados. Es decir, si vas a empezar un negocio y tienes empleados, entonces no le puedes anticipar los pagos mucho. Hay que tener en cuenta eso. Ciclo de venta de menos de un mes. Condiciones de pago a menos de un mes. Ingresos con regularidad. Publicidad boca a boca y gratuita. Cuando hablamos de publicidad boca a boca y gratuita es cuando nosotros decimos al cliente sí que nos puede ser referente con otras personas y difundir nuestro producto a sus amigos, familiares, etc. Y claro, la publicidad gratuita es la que hacemos a través de las redes sociales, páginas web, etc. Lánzate al mercado. Necesitas vender tu producto, sigue haciéndolo. Mejora, vende, sigue mejorando. Vende y mejora aún más. Ahora, no haga lo siguiente: mejorar, seguir mejorando, mejorar más y luego vender. Recuerda que no tienes tantos recursos, necesitas vender. Es decir, supongamos que yo tengo un producto y mi producto es mi producto mínimo viable. Ya pasó toda la fase del prototipado y ahora lo tengo prácticamente listo, terminado, acabado. Voy y lo quiero vender. Y los clientes me dan sugerencias, no, que le falta esto, que capaz podría mejorar con esto. Entonces lo mejoro y lo vendo. Veo que aún necesito mejorar, lo sigo mejorando y lo vendo. Pero ¿qué pasa si me dicen que hay que mejorar? Yo mejoro una vez, mejoro dos, mejoro tres, pero no lo vendo. Entonces si no lo vendo, entonces estoy generando más gastos en las mejoras. Entonces hay que tener en cuenta eso. Necesitas un flujo de caja inmediato y simultáneamente ir aprendiendo. Ahora, si tienes dudas de calidad de tu producto y crees que aún falta por mejorar, entonces deberíamos hacer la siguiente pregunta: ¿dejaría que mi madre o padre usaran este producto tal y como está ahora?
Si la respuesta es sí, entonces hay que lanzarlo al mercado. Pues si la respuesta es no, entonces hay que analizarlo. Hay que verlo porque no. Elige destacar en los que eres bueno y utiliza en lo que son buenos otros. Es decir, supongamos que yo elaboré prendas de vestir. Soy bueno en la máquina recta, en la remediadora. Pues supongamos que yo no soy bueno en los ojales o en los atraques. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar a un taller o un servicio especializado que se encargue de eso. Porque imagínense que yo compre esa máquina porque no lo sé usar, lo mal logre, o que me genere gastos que lo use una vez a la semana o al mes. Entonces estoy haciendo un gasto indebido. ¿Qué es mejor? Apoyar a otra persona que sí lo puede hacer y lo haga mejor que uno mismo. Y recuerden, esta parte lo vimos en lo que es inventario y en lo que son los talleres especializados. Vende directamente al cliente. Ahora, ¿qué quiere decir que vendas directamente al cliente? Quiere decir que tú al vender al cliente vas a poder recabar información de tu producto. El cliente viene, te compra, se va, vuelve a venir. Tú lo ves y le preguntas qué le pareció el producto, te dice si me pareció bien, o capaz te digas no, le falta algo, he tenido problemas con esto. Entonces tú viendo y recabando esa información vas a poder mejorar. Pero ¿qué pasa si tú eso lo vendes a una distribuidora, o un mayorista, o un minorista? Entonces esa persona solamente se va a dedicar a vender, no te va a recabar información. Por eso lo ideal cuando uno inicia un negocio siempre es buscar información para poder mejorar. Y cuando una vez ya tengamos nuestro producto 100% mejorado, entonces ya ahí se podría decir que podemos distribuirlos a otras zonas, a terceros. Vive la realidad y no la fantasía. Fantasía o realidad es el dilema. Realidad significa aplicar metodologías como el Design Thinking, que parte de descubrir las realidades o necesidades de las personas. Es decir, nosotros a través del Design Thinking hemos visto un proceso de cómo poder elaborar nuestro proyecto. Y a través del Lean Kanban que hemos hecho, hemos validado las hipótesis. O sea, todo lo que hemos puesto en el Lean Kanban es validación de hipótesis. O sea, son cosas reales. Hay que tener en cuenta, si vamos a hacer un producto tiene que ser algo real, no puede ser algo ficticio, algo que quiera vender al cliente. Ten claro tus objetivos y metas, siempre mide tu progreso. Tienes que tener una guía cotidiana que oriente cada tarea o actividad que planifiques y en donde notes la medición de cómo están los resultados de tus acciones. Tienes pocos recursos, por tanto debes estar atento a cualquier alerta para tomar decisiones de mejoras. Establece los planes de acción indispensables que te ayudarán en la planificación y en medir los avances. Ahora, si estás saliendo adelante con pocos recursos, es muy buena señal. Empieza a pensar, ¿qué más podría hacer si tuviese más capital? Recuerda que estás empezando por lo pequeño, pero mirando lo grande que serás. Eso es lo que te orienta para persistir y resistir en esta etapa de inicio con pocos recursos. ¿Cómo puedo conseguir capital? Primero, lo ideal, cuando uno inicia, no espere un préstamo, porque imagínense, piden un préstamo, van al banco, van a la financiera, empiezan su negocio, pero su negocio no les rinde, entonces están generando intereses en el banco y van a tener que pagar, van a tener deudas. Entonces, lo ideal es primero ahorrar, ir ahorrando desde ahora, poco a poco, inclusive hacer el primer paso. ¿Qué era el primer paso, el primer punto? Conseguir un trabajo de acuerdo a tu preferencia de tu proyecto. Entonces así podemos ir siguiendo ahorrando. Reto número 1, elabora un mapa mental de la comprensión de elaboración del proceso de empezar con recursos propios. O sea, es decir, vamos a hacer un mapa mental, un mapa conceptual de estos puntos. Inicia una actividad que coincida con tu campo de interés, busca un flujo de caja, lánzate al mercado, elige destacarte en lo que eres bueno, ven directamente al cliente, la realidad y no la fantasía. O sea, estos puntos vamos a hacer nuestro mapa mental o cualquier organizador gráfico que ustedes deseen. Segunda parte, aplicamos estrategias para empezar con recursos propios en nuestro proyecto de emprendimiento. Demuestra a tus posibles inversores que tu negocio es diferente, que tiene algo que le da sentido. Es decir, al inicio capaz
necesitamos a alguien que nos apoye. Entonces, ¿qué podemos hacer? Conseguir inversores, personas que inviertan en nuestro proyecto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues podemos tener familiares, amigos o buscar personas, terceros que quieran invertir, mostrarle cómo es nuestro producto, qué beneficios tiene, capaz cuál es la ganancia que podemos tener, etcétera. Sí, ese es lo ideal. Lo ideal sería conseguir una persona que invierta en nuestro proyecto. Demuestra que tienes ingresos. Es decir, a tus inversores, posiblemente ya estés vendiendo un mes, 2 meses. Necesitas a alguien que te ayude, que te aporte para poder generar más producción. Entonces tú le puedes mostrar las ganancias que ha tenido en el primer mes para que veamos cómo es el flujo de la caja y ver si se anima o no a aportar. Reconoce que existen productos que ya compiten con los tuyos. Es decir, se sabe que ya hay productos que son parecidos a lo que posiblemente nosotros estemos elaborando o vayamos a vender. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay que ver cómo tratar al cliente para que ellos nos puedan comprar. Recuerdan, una parte vimos que era investigar al cliente, otra era investigar la competencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Fácil, ir a la competencia, ver cómo es su atención al cliente, cómo se desenvuelve, a qué cantidad vende los productos, cuál es la calidad, etcétera. Después de haber investigado y hacer un análisis, podemos ver el precio que nosotros les podemos poner, si es el mismo que la competencia, un poquito más, un poquito menos, y eso se va a ver a través de un análisis. Ten en cuenta que una inversión recibida multiplica tus preocupaciones. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que cuando uno recibe un capital para crecer, hay que ser consciente que ahora vas a tener que compartir tus ganancias. Entonces vas a tener que ver la ganancia que vas a percibir tú y la de tu inversor. Así que tienes que estar, como se dice, vivo, capaz, apto para realizar todo esto. Ahora, si no logras avanzar más, puedes poner en peligro tu emprendimiento. Bueno, eso es cierto. Así que siempre hay que ver estos lados. Reto número 2. Elabora un mapa conceptual de estrategias para empezar con recursos propios de tu proyecto de emprendimiento. Es decir, van a hacer un mapa de estos puntos. Este primer punto, de este segundo, de este tercero y de este cuarto. De esos 4 puntos van a hacer su mapa conceptual o cualquier organizador gráfico. Pregunta 2. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? Muchas gracias, estimados estudiantes. Espero verlos ayudado.